Con la abogada Mariela Díaz, ella es nuestra invitada del día de hoy. Vamos a hablar de la situación actual del directorio del Barcelona Sporting Club, que ayer conocimos que fue inscrito por orden judicial, abogada, y Oiga, aquí nosotros tuvimos nuestro criterio, ¿no? Daría la sensación de que, como sabían que no había argumentos de peso, entonces acudieron a la justicia común. Sí. Abogada, bienvenida. Buenos días, la saluda Cristian León junto a Fabricio Salcedo y Stalin Briones. ¿Cómo le va, Mariela? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Sí, qué peligroso, ¿no? Peligroso que se utilice una herramienta jurídica para evadir la ley. ¿Y por qué digo esto? El Ministerio del Deporte tenía en conocimiento la carta del 28 de diciembre presentada por la directiva electa, donde cumplía, a criterio de la directiva electa, todas las observaciones que le había hecho el Ministerio del Deporte días atrás. Y eso estaba a la espera de que el Ministerio emita su resolución, aceptando o negando el registro de la directiva. ¿Qué pasa ayer a las 2 de la mañana, cuando usted y todos estábamos plenamente dormidos? Presentan una acción de protección que pudo haber sido presentada en día hábil, en hora hábil, en momento normal de acceso a la justicia que tenemos todos los ecuatorianos. Se acude ante un juez penal de flagrancia, donde se supone conoce delitos flagrantes, es decir, hechos en el momento, por eso atiende una unidad judicial, y la supuesta vulneración que asumo Barcelona o el directorio electo ha argumentado es algo que ni siquiera ha pasado. El Ministerio del Deporte no ha resuelto. ¿De qué vulneración estamos hablando? ¿Cómo es posible que un juez emita dos medidas cautelares tan contradictorias en sí? La una, que se abstenga, y la otra, que registre. ¿Cómo él puede adelantarse, a menos que tenga una bola mágica y que sea futurólogo, cómo él puede adelantarse y pensar que lo que iba a resolver el Ministerio del Deporte era no inscribir a la directiva? ¿Cuál es el afán de no dejar que el Ministerio del Deporte, que es el organismo rector del deporte ecuatoriano, no dejar que resuelva? ¿Cómo es posible que un juez penal de unidad de flagrancia le ordene a un Ministerio del Deporte, a un organismo gubernamental, lo que no puede hacer, yéndose contra ley expresa? Yo no sé cómo es posible que hay gente que aplauda esto, que lo vea bien, que lo vea normal, que lo vea como, es necesario para que Barcelona pueda contratar. No nos importa. Una consulta, sobre todo porque usted bien está apuntando aquello de, es muy raro, ¿no?, que un juez a las 2 de la mañana reciba una acción y que responda a las 4 de la mañana. Con la lagaña, a las 4 de la mañana, ese juez, ¿usted cree exacto. que puede revisar 42 hojas? Eso le iba a preguntar, para que la gente entienda, 42 fojas no son hojas. Las fojas, como para que nos haga la muestra, ¿cuánto más o menos es el grueso de una foja? Bueno, la foja es la hoja, la verdad, pero la foja cuenta anverso y reverso. Esta es una hoja. Exacto. Son 42. ¿Usted cree que se puede leer en 2 horas 42, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema legal, que tengo que revisarlo de cabo a rabo porque estamos hablando de leyes? Y aparte, ¿será que los estatutos de una institución están por encima de lo que es ley en la Constitución? Porque se supone que en el ministerio es constitucional ya el asunto. Ojo, 42 fojas. Los estatutos de Barcelona creo que tienen más fojas. Es decir, ni siquiera se adjuntan los estatutos, ni siquiera se adjunta el trámite completo que llevaba a cabo el Ministerio del Deporte. ¿Cómo es posible que un juez resuelva sin contar con todos los elementos pertinentes? Porque puede ser que haya leído las 42 fojas y digamos que las leyó bien, ok, a las 4 de la mañana digamos que estaba consciente plenamente y las leyó. Pero ustedes no creen que era lo primero pedir los estatutos del club. Segundo, pedirle al Ministerio del Deporte toda la documentación del caso. ¿No creen ustedes que era más prudente no dar paso a las medidas cautelares
y esperar toda la contestación del Ministerio del Deporte, esperar el descargo del Ministerio del Deporte para con todos los elementos. Ojo, el juez puede pedir inclusive más elementos, decirle, ¿sabes qué? Creo que me falta el acuerdo ministerial 389 y tú no me lo has presentado, por favor, preséntame. ¿Ustedes creen que eso no es administrar justicia de manera responsable y eficiente? Oiga, Mariela, aquí cae como anillo al dedo lo que usted puso en su artículo, así que 10 sobre 10, ¿no? Medida desesperada de la directiva electa de Barcelona a través del ciudadano Carlos Naón, mal utilizando el Poder Judicial. Es increíble que existan abogados que se presten para este tipo de acciones. La FIFA debe conocer inmediatamente estos temas y la FEF elevar su voz de protesta, así como el gobierno nacional. La metástasis es evidente, todo se lo hizo en la madrugada. Le digo que cae como anillo al dedo este artículo que usted colocó en Twitter. Y no estoy diciendo nada más que no conste la función judicial en la página web. Es más, puse el número del proceso para que todos seamos veedores de esto. Lo reciben 2:09 de la mañana, lo califica a las 4:40, presenta un escrito al señor Naón a las 8:16 y el juez califica a las 10:10 de la mañana. Tan apresurada es esta acción de protección que ni siquiera habían puesto la dirección de dónde notificar al Ministerio del Deporte. Y el juez le dice, oye, te olvidaste, por favor, preséntame el escrito adjuntando la dirección. Ahí es que a las 8:16 de la mañana presentan. Si no, hubiéramos tenido una acción de protección notificada y calificada a las 4:46 posiblemente. Sí. Entonces yo pregunto, ¿no? Las formas, tanto se criticó de acudir a acciones de protección, se lo acusó a Rafael Verduga. Al final él decía, yo no fui, son socios, yo solo presenté una. Bueno, están haciendo lo mismo. Claro, abogada. Exactamente lo mismo. Abogada, Cristian León nuevamente en el diálogo con usted. Acá se argumenta, y más que todo se nota muy claramente que son adeptos al actual presidente Antonio Álvarez los que impulsan esta situación. Se dice que el sentido o el objetivo de esta acción de protección para que se proceda a la inscripción del directorio del Barcelona era para poder trabajar en el tema de fichajes, pretemporada y cosas parecidas. ¿Qué otra salida tenía para evitar este tipo de situaciones que realmente van en contra de la transparencia que debería existir en este proceso de la directiva del Barcelona? ¿Qué otra salida se podía dar para irle ganando tiempo? Porque es verdad lo que usted dice, se debió haber esperado la resolución del ministerio, pero eso iba a tomar más tiempo y de pronto los jugadores fichaban por otros clubes y todo, pero había otra salida, abogada. ¿Había otra salida de pronto? Es que, mire, primero que nos estamos adelantando, porque el Ministerio del Deporte iba a sacar su resolución ayer. ¿Qué pensó el presidente electo y su directorio de Barcelona para presentar esta acción? ¿Qué pensó que se la iban a negar? Y si se la iba a negar, el club no iba a quedar sin representante legal. Es una mentira. Si ya estamos viendo que con el Nacional ya se nombró representante legal provisional. ¿Qué hubiera evitado todo esto? Hacer las cosas bien desde un inicio. Tenemos unos estatutos. La base de todo este problema son los estatutos de Barcelona que no se ajustaron a lo que dice la ley del deporte. Y que a regañadientes quieren hacerle creer a la gente que el estatuto está por encima de un reglamento y ley, cuando el estatuto es de menor jerarquía. Cuando esta misma lista electa pregonaba que tenían que aplicar la ley del deporte por sobre el reglamento, porque ellos decían que había contradicción, recordemos en esa época, de que si podía ser Verduga y Alfaro Moreno candidatos, que yo sigo sosteniendo que ambos podían ser. Nunca existió contradicción de normas. Se pasearon por esa norma el Tribunal Electoral. ¿Y qué hizo Naón? También presentó una acción de protección. Esta es la segunda acción de Naón. Qué lindo, qué amable él, ¿no? ¿Verdad? Trabajar ayudando a uno de los candidatos. Abogada, ¿este tipo de intervenciones podrían de pronto causarle algún problema a Barcelona ante FIFA? Porque estamos viendo una injerencia ya de justicia, no deportiva. No sé si alguien llega a reclamar, debería ser la federación que de alguna manera haga un llamado a los clubes y a sus socios, porque ojo, ya lo hizo la federación en esta resolución donde nombra al representante legal provisional del Nacional. En el numeral 4 pone que hace un llamado a socios e hinchas del Nacional para que todas sus divergencias sean tratadas a través de los canales deportivos que establece la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Y ojo, yo quiero ser clara. Si uno siente que ha sido vulnerado en su derecho y tiene toda la certeza y fundamento jurídico de acudir a un juez para que lo tutele a través de una acción de protección, adelante. Es un derecho y es una acción plenamente jurídica consagrada en la Constitución. Pero que yo utilice esta herramienta a las 2 de la mañana para evitar que una autoridad gubernamental emita una resolución y para que a la vez se lo obligue un juez, obliga al Ministerio del Deporte a registrar una lista que a todas luces, al parecer de la documentación y de lo que se conoce, no cumple con un requisito medular como es el acta de asamblea de elecciones. Es decir, ya eso es preocupante, porque quieren utilizar la acción de protección para saltarse todos los filtros. Entonces mañana, olvídese, mañana entonces, imagínese lo que hubiera pasado, mañana yo no tengo licencia porque no pasé el examen, presento una acción de protección, digo, pobrecita, no tengo licencia, dígale a señor juez, dígale a la ATM o a la CTE que me emita mi licencia porque yo tengo derecho y estoy siendo vulnerada. No importan los filtros, no me importan los exámenes. Más o menos ese es el ejemplo. O sea, se quieren pasar los filtros, las leyes, por donde sea. Sí. Y eso es lo que está mal. Y eso es lo que hay que pregonar que no suceda. Es la segunda acción de protección de Naón. Sí. La primera fue obligando al Tribunal Electoral que inscriba a Antonio Álvarez. Acuérdense. Eso pasó dentro de las elecciones de Barcelona y es como que si no ha pasado nada. En este caso, ¿qué le corresponde al ministerio? ¿Le corresponde al ministerio esperar a que se dé ya el plazo de la acción de protección? No está escrito el directorio de Antonio Álvarez, por si acaso. No se ha escrito que yo tenga conocimiento, no se ha todavía emitido un pronunciamiento del Ministerio del Deporte al juez. Considero que el Ministerio del Deporte, evidentemente por obligación jurídica, tiene que contestar esta peculiar acción y tiene que contestarle al juez primero diciendo, usted señor juez quiere que yo me vaya en contra de la ley. Sí saben ustedes que por mandato de la ley del deporte, quien tiene competencia exclusiva para registrar directorios, ¿sí sabe quién es? No es el juez, es el Ministerio del Deporte. ¿En base a qué norma? Que el juez diga en base a qué normativa él dispone, sin revisar ni siquiera estatutos, porque no están adjuntos al proceso, sin ni siquiera revisar lo que el expediente que consta dentro del ministerio, dice que ya existe vulneración, sin existir todavía un pronunciamiento oficial del Ministerio del Deporte. Oiga Mariela, en realidad de verdad, no sé si a usted le causa sorpresa esto, no, pero si este es el pan de cada día en el Ecuador. Jueces desacreditados que están ocupando esa función. Mire, por ejemplo, vea, el antecedente de este juez que se llama nada más ni nada menos, déjeme ver por acá, el señor se llama Josafat Mendoza Villamar. ¿Qué pasa con este juez? Mire usted, para que usted tenga conocimiento, el Consejo de la Judicatura dispuso la apertura de un sumario administrativo que incluye la suspensión de hasta 90 días para el juez de primer nivel Josafat de Jesús Mendoza Villamar de la Unidad Judicial Penal con competencia en delitos flagrantes por protagonizar incidentes con la policía y su expareja la madrugada del sábado pasado en el sur de Guayaquil. El juez protagonizó un escándalo en la vía pública, por lo que se dio aviso a la policía. En los exteriores del domicilio de su expareja lanzó insultos y golpeó a la policía, que acudieron al lugar ocasionándoles incapacidad de un día y asilo hospitalario. También provocó lesiones menores a una mujer. Entonces, ¿qué se puede esperar, mi querida Mariela Díaz Aragón, con esta clase de jueces que están sentados ahí, si ni ellos mismos dan ejemplo a la sociedad? Bueno, es nuestra misión como ciudadanos tratar de cambiar ese tipo de accionar, siendo críticos, no criticar por criticar, sino siendo muy analíticos y conscientes que la única manera de que el Ecuador salga adelante es cambiando este tipo
de creencias y de aplaudir y de decir que el fin justifica los medios. Eso no es posible. Y nosotros, en cualquier rama, periodistas, abogados, ingenieros, el ama de casa, el obrero, el que va manejando en el bus, el chofer, inclusive hasta el hincha, que muchas veces piensa más con el corazón que con la cabeza y no es tan frío y analítico. Todos, desde nuestra esfera, tenemos que ser conscientes y decirlo, y que no nos dé temor, que no podemos seguir aupando y aplaudiendo a la corrupción y a estos malos manejos de herramientas jurídicas. Abogada, dos preguntas. La primera, usted hace un momento, y ahí me quedé un poco inquieto por lo que nos manifestó, usted nos decía que en este momento no está inscrito el directorio liderado por Antonio Álvarez. Bueno, por ende... Que yo sepa, no ha respondido el Ministerio del Deporte. Ya, porque ahí va otra pregunta. Por ende, entonces, lo actuado hasta el momento, lo que anunció Barcelona ayer como fichajes, las novedades que hay, que incluso dijo que se han pagado sueldos y cosas así, entonces, todo estaría nulitado, abogada, no tendría validez. Tendríamos que esperar un poco más. Hoy no hay directorio debidamente registrado. Hoy no hay. Pero es que la situación no ha cambiado. Existen 2 medidas cautelares que el Ministerio del Deporte tiene que responder y tiene que decir qué piensa de estas imposiciones de medidas cautelares. Y yo creo que ya es un modus operandi de esta directiva electa, lamentablemente, de saltarse pasos, porque primero debería haber sido registrado el directorio y luego toda esta ceremonia linda, preciosa de entrega de credenciales. Primero hay un orden. Primero uno se pone la media, después uno se pone zapato. Primero uno registra el directorio, obtengo respuesta favorable, me entregan credenciales. Esa debería ser la línea de tiempo. O ustedes ven al presidente de la República primero haciendo una fiestita con sus ministros y luego se posesiona. ¿Cómo es? A ver. Claro, no, usted tiene toda la razón. Abogada, la otra pregunta. Por ejemplo, en el punto 2 de la resolución de aquella acción de protección, la última parte como que nos deja un poco pensando. Dice que el Ministerio del Deporte inscribe el directorio de Barcelona presidido por el señor Antonio Álvarez Enríquez hasta que la presente acción de protección sea resuelta. Es decir, daría la impresión como que es algo provisional, como que no es algo permanente, y hay la posibilidad de que exista una resolución contraria a esto y no se inscriba y definitivamente hayan elecciones, abogada. Es que eso es lo chistoso de todo esto. Lo que usted acaba de leer, diciendo el juez hasta que se resuelva, lo que se ha otorgado son medidas cautelares. El 12 de enero tiene que existir la audiencia donde ambas partes tienen que llevar sus fundamentos y el juez entrará a resolver lo que considere. Pero si la misma medida cautelar, el mismo objeto, es lo que al final es lo que está pidiendo como litis principal el señor Naón, es como contradictorio. ¿Por qué no esperas mejor al final, en la audiencia, con todos los elementos de descargos, para saber si es pertinente o no que yo como juez ordene lo que en una medida cautelar te estoy diciendo, que inscribas un directorio? ¿Desde qué fecha? ¿Hasta qué fecha? El juez ni siquiera es claro. Recordemos que las elecciones de Barcelona tenían que haberse hecho en octubre. El periodo del señor Alfaro Moreno terminó el 3 de diciembre. ¿Desde qué fecha te inscribo? ¿Hasta cuándo? Eso es porque se actúa sin conocimiento, apurado, sin leer debidamente. Mariela, una consulta. ¿El ministerio en este momento podría, tal como sucedió en el caso del Nacional, nombrar directamente un interventor a pesar de que en este momento esté la acción de protección, o esperar a que culmine esa acción de protección y ahí nombrar un interventor? Porque me parece que la figura es totalmente igual a la del Nacional. Lo que pasa es que quien nombra el interventor, recordemos, es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este organismo de derecho privado, rector del fútbol ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es el quien debe nombrar el representante legal provisional. Para eso debe existir una declaratoria de no registro de directorio de un club pertinente, para que luego del oficio debido del Ministerio del Deporte a la Federación Ecuatoriana de Fútbol tome conocimiento que este club está en acefalía y proceda a nombrar. Nos quedamos en la mitad, nos quedamos sin que el Ministerio del Deporte se pronuncie, sin que el Ministerio del Deporte diga sí te la acepto
o no te la acepto. Y en medio camino viene esta acción de protección y le dice al ministerio, no te pronuncies, pero regístrame. Es burlesco, es incontradictorio, es incongruente, es contradictorio, inclusive es ilegal e inconstitucional que a una cartera de Estado, a un ministerio seccional, a un ministerio del deporte, un juez, sin conocimiento al parecer de la ley del deporte, del reglamento sustitutivo al reglamento de la ley del deporte, al acuerdo ministerial, a la Constitución de la República. Por eso es que deben de existir los jueces constitucionales especializados. No te puedes seguir administrando justicia constitucional, un juez penal, un juez de la familia, un juez laboral. Ya paremos esto. La justicia constitucional es la más importante, es la que nos cobija a todos los ecuatorianos, es la norma suprema. Y que un juez diga que porque un directorio de Barcelona no todavía obtiene su registro, se le ha vulnerado un derecho constitucional. Ustedes escuchan lo que yo les digo, no se asombran. Sí, abogada, seguimos en diálogo con la abogada Mariela Díaz, nuestra invitada del día de hoy. Abogada, ¿qué salida tendría aquí el Ministerio del Deporte? Porque creo que aquí se apela mucho a la seriedad y a la experiencia y a los conocimientos, porque se ha desarrollado en el ámbito deportivo como periodista el actual ministro Andrés Guzmán, como para tirar abajo esto y dejar bien parado el nombre del Ministerio del Deporte. Abogada, ¿cómo tirar abajo esta situación y que realmente se actúe en base y se respete la ley del deporte? Bueno, primero defenderse ante la justicia, ante esta acción impertinente, esta acción de las 2 de la mañana, saliendo de la discoteca, parece que la fueron a presentar. Debe defenderse, hay que defenderse, hay que hacerle entender al juez que no es competente, que está actuando contra ley expresa. Ya vimos cuál fue el resultado de esta acción de protección que presentó este socio Chiluisa en contra del Ministerio del Deporte para que a la señora Vallecilla se la inscriba. Es el mismo caso. Este socio Chiluisa pedía exactamente lo mismo que el socio Naón, exactamente lo mismo si ustedes revisan el proceso. Y las 2 medidas cautelares fueron las mismas que pedía Naón. La diferencia es que aquí la jueza dictaminó en derecho que no existía vulneración, que eso ya estaba en otro andarivel, que eso ya se había resuelto y que no tenía competencia, y al final termina resolviendo así, incompetente en razón del territorio porque el Ministerio del Deporte está en la ciudad de Quito. Este juez, como digo, un desconocimiento de normas básicas inclusive. Y sí, es penoso que se siga mal utilizando herramientas jurídicas. Creo que he sido suficiente clara. Yo no me creo dueña de la verdad, pero trato de ser muy... Abogada, ahí tuvimos un problemita con su audio, no se escucha en este momento. Ahí sí. Adelante, vamos. Como les decía, yo no soy dueña de la verdad, pero trato de ser consciente en mi análisis, que siempre he ceñido a la ley. Si tú cumpliste la ley, adelante. Yo siempre sostuve que Alfaro Moreno y Verduga, ambos eran listos para participar. Y el Tribunal Electoral hizo lo que le dio la gana. Se puso a llorarle a la Procuraduría, al Ministerio del Deporte. Oigan, el Ministerio del Deporte ya le dijo a Barcelona en julio del 2023. Ojo, le dijo en ese entonces Alfaro Moreno, un oficio que hay, suscrito por el Ministerio del Deporte, le dijo Alfaro Moreno, ojo, para registrar directorios de organizaciones deportivas tienes que cumplir con el acuerdo ministerial 389, se lo dijo en julio del 2023. ¿Ustedes saben cuándo fue la última reforma al reglamento sustitutivo al reglamento de la ley del deporte? En el 2020. Y esta reforma en el 2020 le dio 360 días a los clubes para que ajusten toda su normativa. Es decir, finales del 2021, todos los clubes debieron ya tener listo, como tarde. Estamos en 2023 y Barcelona sigue diciendo que su estatuto en el artículo 83, que es contrario a la ley que establece la asamblea de elección,
y el estatuto dice que no hay que hacer elección cuando hay una sola lista, si no te declaro ganador, se sigue argumentando eso. Y eso es de las principales observaciones que hizo el Ministerio del Deporte. ¿Y por qué lo vuelvo a recordar? Porque parece que nos olvidamos el génesis de todo esto. El génesis de todo esto es una incorrección en el manejo de las elecciones en Barcelona, que inició con una suspensión de las elecciones por una acción de protección de José Francisco Ceballos, que lo tuvo 3 meses sin poder hacer elecciones por su petición. Luego de haberse restablecido y el 14 de octubre el juez haber dicho, denle elecciones en Barcelona, se presentan las 2 listas que conocemos, comienza el problema con el Tribunal Electoral, en medio de esto, se presenta una acción de protección del señor Naón por primera vez diciendo que el tribunal califica a Antonio Álvarez, se suspende momentáneamente, califica a Antonio Álvarez, desecha lo de Verduga, y como queda solo una lista, en vez de acudir a una asamblea de elecciones que sí fue convocada, pero que por fuerza mayor no se pudo realizar, en esa fecha tenían que haberla convocado para otra fecha. Y ya Barcelona hubiera tenido en su poder el acta de asambleas de elecciones. Y como no la tiene en su poder, y como sabe que no la puede elaborar, porque el tiempo no se puede retroceder ni avanzar, acude a esta acción de protección. Y esa es la verdad. Y eso es lo que todos debemos de tener claro. No decir que se le está vulnerando un derecho constitucional. Los derechos constitucionales son los más importantes que tiene un ser humano, el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud, a la educación. ¿Qué derecho constitucional? ¿A ser presidente de Barcelona? Por favor, ¿ya hasta cuándo? O sea, yo no puedo creer que sea la única persona que se asombre de esto, por favor. Yo tengo el mismo código que todos. Abogada. La misma. En torno, y aquí, por lo menos de mi parte para terminar, después mis compañeros también concluirán el diálogo con usted. En el ejemplo, o poniendo como ejemplo el caso del Nacional, primero, el interventor que está actualmente, ¿podría ejercer funciones, por ejemplo, en el tema de firmar contratos, de fichar jugadores, de mediar ante organismos internacionales defendiendo intereses del equipo del Nacional en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuál es el procedimiento? Porque ya dijo el interventor el otro día que él no va a esperar los 90 días, sino que en mes y medio va a tener nueva directiva del Nacional. ¿Cómo va a proceder el interventor para llamar a elecciones? Porque normalmente, y por ejemplo en el caso de Emelec, de Barcelona, se conforma un tribunal electoral, el tribunal electoral llama a elecciones, pero en el caso del interventor, ¿cómo es el procedimiento para llamar a elecciones? Bueno, en primer lugar, representante legal provisional es representante legal, punto. Puede firmar contratos, puede ejercer actos, representa al club, solo que su nombramiento es provisional por la cefalía que tiene el club. ¿Cómo se convoca elecciones? Pues a través de una asamblea, y que la asamblea proceda a llamar a la comisión electoral o al tribunal electoral, como se llame el organismo electoral del club, y proceda a abrir el proceso de elecciones. Recordemos que conseguir algo perfecto en época de cefalía es imposible. Se van a tener que ajustar los tiempos tratando de salvaguardar todos los derechos, pero es algo que es posible que se dé. Lo perfecto en acefalía, por eso es imperioso que sea rápido y ágil. Y me parece correcto que el representante legal provisional haya dicho que en 30 días, máximo 45, quiere salir con un nuevo presidente, porque lo normal es que exista una directiva plenamente registrada. Aquí no hay una directiva plenamente registrada, solo está un representante legal que funge como representante legal provisional del club mientras se subsane este tema de la cefalía, pero tiene todas las facultades que establece el reglamento que expidió la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y uno de ellos es firmar contratos. Perfecto. Abogada, muchísimas gracias por su tiempo, gracias también por habernos orientado un poco más en esta situación.